Hoy estamos recordando en este espacio editorial para el análisis y la profundización del 25N, Eva, que nos lleva hasta 1960, República Dominicana, cuando por su activismo político a 3 hermanas asesinaban porque estaban en contra del sistema dictatorial del gobierno de aquella época. En el 81 recién, allá por algunos países latinoamericanos, llevaron adelante la iniciativa de tener un día para recordar a esas mujeres y a todas las que han sido víctimas de la violencia y la desigualdad. Recién para el 99, a través de las Naciones Unidas, se pudo concretar como Día Internacional y que hoy en Paraguay también, a pesar de la pandemia, lo vamos a recordar de algún modo. En este espacio editorial, Eva, nuestro equipo de prensa, como siempre, prepara una serie de placas para contextualizar lo que es esto, con algunas imágenes de apoyo. Hoy, por ejemplo, recordarnos este antecedente con su contexto. Sí, 25 de noviembre y Paraguay se suma a conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido en 1999 por la ONU, que entiende como violencia contra la mujer, y les detallo un poquitito, todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Eso es lo que entendemos como violencia. En la siguiente presentación, hagamos un recuento. Va a correr el video y en Paraguay lo que ha sido este año los casos de feminicidios. Y vamos a mostrarte mes por mes en relación a... acá está, muy bien. Gracias, directora. En enero, ¿cuántos casos? 3 casos. En enero está información del Centro de Documentación y Estudios. Y bueno, 3 iniciando este año 2020. En febrero se duplicó. Sí, 6 casos ya para febrero del 2020. Estamos hablando de cifras oficiales. En la siguiente presentación, bueno, en marzo tenemos 5 casos, como indicaba Centro de Documentación y Estudios. Una de las fuentes, son 3 las que vamos a utilizar hoy. En abril, por ejemplo, un caso, y algunos adjudican al hecho del encierro, la pandemia. Comenzaba en la mayo, cuarentena. Un caso de feminicidio también, de igual manera que en abril. 4 nuevamente se registraron en junio de este año, 6 en julio. Vamos a pasar al mes de agosto, que también 5 casos. 5 casos reportados de feminicidio. Vamos a septiembre. 6 casos. Y finalmente octubre, que es el que registra en Paraguay 2 casos. ¿Por qué decimos así? Porque en noviembre hubo también, pero solo en el extranjero, que afectó a paraguayas. Y se registraron 4 casos. Bueno, 4 casos. El Centro de Documentación y Estudios da estos datos. Pero en la siguiente placa, directora, vamos a mostrar el comparativo usando 3 fuentes. Tenés el que acabamos de mostrar, tenés el del Ministerio Público y tenés el del Ministerio de la Mujer. De enero a noviembre, según el Ministerio Público, se registraron 29 casos de feminicidios. Según el Ministerio de la Mujer, 30. 30 casos. No es amplia la diferencia, pero sí me llama la atención lo que reporta el Centro de Documentación, que habla de 39 casos de feminicidios en este año. ¿Por qué de este modo lo presenta esa institución? Indicando lo siguiente: ellos toman como fuente lo que publican los diferentes medios de comunicación. En cambio, lo que tiene el Ministerio de la Mujer o el Ministerio Público son ya basados esos casos en una denuncia formal y en relación a lo que se llevó como investigación incluso desde el juzgado. Son datos que nos duelen, son datos de feminicidio que nos deben instalar y que tenemos que erradicarlo de nuestro país. En la siguiente presentación seguimos hablando de esto porque mirá lo que dice el Ministerio de la Mujer en relación a 3 años. 179 mujeres han muerto por feminicidio en Paraguay desde el 2017 a octubre del 2020. Y estos datos tenemos que luchar como institución, como medios de comunicación, como Estado, que tiene a su vez la policía, que tiene a la fiscalía, que tiene juzgados, de dar una protección a la mujer contra hombres violentos, contra hombres que psicológicamente atentan contra la salud mental también de muchas mujeres y su tranquilidad y su normal desarrollo, y en el peor de los casos que han terminado en la muerte, homicidio, feminicidio como llamamos aquí en Paraguay. Sí. Vamos a otro dato, directora, y presentamos algo que es importante, y te quiero pedir a vos que estás del otro lado que le saques una foto, que esto puedas compartir en tus grupos de WhatsApp, en tus redes sociales, porque es un número que en un momento de difícil situación
puede salvar vidas. Así, estamos hablando del 137. Y si hablamos nuevamente de violencia y de esa definición que tiene la ONU justamente para establecer este de 25N en conmemoración a ese hecho trágico que vos mencionabas, que se daba hace años, la muerte de 3 hermanas en la dictadura. La definición del organismo internacional enmarca la violencia por un compañero sentimental y puede ser violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, lo que lleva al feminicidio, o la violencia sexual y acoso, violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas. Hablamos también de abuso sexual infantil, matrimonio forzado, el acecho, el acoso callejero. El acoso cibernético también es considerado un tipo de violencia, entre otras formas de machismo. Anotá, insisto, ese número porque en algún momento podés escuchar que tu vecina, que tu mamá, que tu hermana, que tu hija, que algún ser querido pase por esa situación de crisis y llamando a ese número aseguran que será una información que no va a revelar el número de quien llamó ni su identidad, porque lo que se busca es proteger a la mujer que ha sido violentada y llamando así a la policía, también el 911, Claro. pero como este número está dirigido para esa finalidad, te lo mostramos, 137. Para ir cerrando esta primera parte y ya en un rato darle paso también a Carlos con su opinión acerca de esto, ¿qué es lo que buscamos en un país de armonía? Es hora que la sociedad paraguaya exija mejores resultados y al mismo tiempo se comprometa en contra de la violencia. Y para acotar nomás al 137, ¿por qué es interesante? ¿Por qué tenés que llamar? Muchas mujeres, Diego, hay veces que piensan que nadie las va a cuidar o que si llama ese número, si denuncia, ¿qué va a hacer? ¿Dónde me voy a ir si capaz mi agresor está a mi lado? No tengo familiares, no tengo parientes, no tengo a quién recurrir, ¿a dónde voy a ir a vivir? Hay lugares que reciben a mujeres en esta situación, hay albergues también que están destinados para este fin y llamando a ese número te van a poder dar un asesoramiento psicológico, contención y también un lugar, así que es hora que dejemos de callarnos. Antes de pasar a Carlos para cerrar esta primera parte, si sos víctima de abuso, de violencia, de golpes y de forma sistemática aún, anda a denunciar. Y cuando denuncia, y aunque te viene a decir con lágrimas en los ojos, perdóname, no retires la denuncia. No retires porque al retirar podés ser víctima fatal de ese hombre golpeador, de esa persona que te está lesionando psicológica y físicamente. Lo primero. Lo siguiente, busca ayuda en otro ser querido, alguna amiga, algún amigo, en instituciones que tenés a mano, la policía. Llama al 911, llama al 137, busca la fiscalía, busca esos hogares de protección a las mujeres. Uno de ellos tenemos, por ejemplo, Ciudad Mujer en Villa Elisa. O sea, busca la manera de salvarte de esa persona que te agrede psicológica y físicamente. Y lo tercero, Eva, decir lo siguiente, necesitamos que las instituciones trabajen coordinadamente. Cuando una mujer hace la denuncia en la comisaría, se traslada a la fiscalía y termina en un juzgado y sale el documento de que ese hombre agresor debe estar a 1000 metros, a 2000 metros, se tiene que dar cumplimiento a ello y no estando en la zona, esa persona generando amenazas otra vez. Porque, ¿qué pasa? La policía no le da importancia a esa advertencia que da el juzgado y en consecuencia se siente libre el agresor y en algún momento, cuando se encuentren, termina asesinándola. O sea, las instituciones del Estado tienen que actuar porque de lo contrario, de nada sirve toda esa denuncia que hace la víctima. Le sumamos ahora sí a Carlos para que nos vaya dando su punto de vista en esto de que nosotros planteamos como sociedad a trabajar juntos desde la educación y la conciencia. Yo tengo en realidad algunas dudas. Yo entiendo que nos falta todavía quizás algunos años para poder concluir esto que en principio pareciera un indicio. Y es lo siguiente, una pena dura no desalienta la conducta. Porque estamos viendo que la ley 5777 de protección integral a las mujeres, que introduce, por ejemplo, la figura del feminicidio, ¿qué pasó? La gente sigue matando mujeres. Los hombres siguen matando mujeres por el simple hecho de que son sus exparejas o que vivieron en algún momento algún tipo de relación, que la relación terminó, la persona no entiende, vive en un amor enfermizo. Podrían ser varias las situaciones, pero lo cierto y lo concreto es que a pesar de que existe una sanción más dura
de que ya está tipificado específicamente la figura de violencia machista en nuestro Código Penal, la conducta no está desalentada, la conducta va en aumento. Entonces, yo pregunto, por eso les decía, tengo más preguntas en este editorial que respuestas, y una de ellas es esta, ¿no? Que realmente hay una estrategia que me parece está errada o incompleta. Porque además de la pena, que sabemos que no desalienta la conducta, esto nos está demostrando porque tenemos cada vez más casos, nadie se está ocupando de la educación. La educación que es el pilar fundamental y la educación que sigue impartiendo odio, la educación que sigue impartiendo desinformación, la educación que sigue impartiendo medias verdades gracias a conceptos religiosos. Eso es lo que realmente me preocupa mucho, porque la estrategia me parece que está incompleta, compañeros. Mira, esta ley 5.777, que busca la protección integral a las mujeres, como decís, ha hecho que la pena sea más dura para los agresores y los asesinos. Pero como indicas, no termina por bajar esos números de violencia, de denuncias y de, lamentablemente, casos de feminicidios. Por eso al inicio decíamos esto de trabajar coordinadamente como sociedad desde la educación y la toma de conciencia. Si vos enseñás desde el preescolar, desde el jardín, desde el primer grado, lo que es de a poquito una sociedad de armonía, de respeto, aún con las opiniones diversas, y cuando termina una sociedad como lo es un matrimonio, y cada uno por su lado llevándose lo que por derecho corresponde, si eso, Carlos, vos lo enseñás ya en la escuela, eso colaboraría enormemente para que cuando esos niñitos sean adultos no recurran a la violencia cuando hay una disparidad. Pero este tipo de violencia, y cuando hablamos de violencia contra la mujer, creo que no solamente hablar de la relación de dependencia emocional en los matrimonios. Esto es algo definitivamente cultural, como dice Carlos, que tiene que ver con la educación, porque estamos en un país tremendamente machista. Y pasa desde que salimos a la calle, hasta en la oficina, hasta no, ¿qué va a saber ella si es mujer? No va a hacer bien las cosas, no, mira qué mal que maneja, seguro que es una mujer. Esos pequeños detalles hacen que veamos y que sintamos nosotras las mujeres, y hablo por mi género, quizás por la experiencia propia, que sintamos el machismo día a día, porque capaz no hay una violencia física, capaz no hay una violencia psicológica, pero ese tipo de comentarios lo escuchamos pero día a día. Claro, en las bromas, por ejemplo. Uno dice, ay no, capaz es una tontería, bromeando, pero es mentira. O sea, el machismo está demasiado instalado, posicionado en nuestra sangre. Permitime decirte algo, Eva. Mujeres también. Eso te iba a decir, el machismo, coincido contigo, muy instalado. Es una cuestión cultural que se tiene que desterrar, pero también, Carlos, decir lo siguiente: hombres y mujeres han instalado. Totalmente. O sea, no solo es una cuestión de hombres, o sea, hay muchas mamás, abuelas, papás, hermanos que han instalado, o sea... Ay, no, que él no haga nada, él es varón. Yo siento que hasta muchas veces las mujeres hacen esas bromas machistas hacia otras mujeres. ¿Pero por qué? Porque es una cuestión cultural que se instaló, lamentablemente. Claro, por supuesto. Por la falta de educación. Cuando yo decía lo de la cultura, no me estaba refiriendo solo a los hombres. ¿O acaso las mujeres viven en otra sociedad? Pero no, totalmente. viven en esta sociedad, y el mejor producto de una cultura machista es una mujer que logra olvidarse de que ella puede ser independiente, de que ella puede tener sus propios logros, de que ella puede exigir un respeto hacia sus derechos, y simplemente termina opinando a favor de este criterio machista. Entonces, por supuesto que ocurre, pero por eso dije yo hace rato, la cultura, me parece a mí que la estrategia está incompleta. Y fíjense lo que ocurrió esta semana, esto no es coincidencia, y muchas veces cuando uno lo dice con tanta pasión ya hasta creen que es una persecución o un ataque y misericordia. No, el ataque y la persecución es de los religiosos para con los derechos civiles de todos los paraguayos, para con obligaciones del Estado paraguayo que el Estado posterga porque a ellos se les ocurre. Porque a ellos se les ocurre. Y me gustaría ser muy firme al respecto, porque no podemos estar siguiendo con esta joda. Resulta que los grupos radicales hacen una presión por 3 días y el Estado tiene que dejar de hacer su trabajo para que los señores no se enojen,
para que los señores no empiecen a difamar, a mentir, a desprestigiar a la gente que está trabajando, que está tratando de hacer cosas desde el Estado. Y esto pasa también cuando se habla de la educación, compañeros. Ustedes saben que los sectores que se oponen a una educación más abierta, a una educación más inclusiva, a una educación que enseñe con perspectiva de género, esa palabra que les hace mear a algunos, ¿sí? Porque no es absolutamente nada malo, es algo que, Claro no tendría por qué generarte un rechazo. Totalmente. Pero, Eva, la pregunta es, ¿quién se opone? ¿Quién nos impide avanzar? Yo quiero que vos me respondas, porque por ahí si yo digo, no, pero él luego es Claro, ya lo muy que- pesado, ¿verdad? Lo ¿A que quién pasa se opone? que sí, que es la gente que tiene así la mente cerrada, la mente cuadrada. Ok. Yo no quiero hablar de religiones, pero siempre hablamos y mencionamos el tema de la educación sexual. Sí. Un ejemplo que siempre pongo, porque de verdad es como, lo tengo tan presente, que es cuando querían hacer la distribución de las vacunas contra el virus del papiloma, empezar a ponérsela a las niñas para evitar el cáncer de forma posterior, para evitar el cáncer en el futuro. Y había madres que decían no, porque ya le incentivas al sexo prematuro. O sea, ¿en qué país vivimos? ¿En qué cabeza cabe? No puede ser que porque yo le enseño a mi hija lo que es el sexo, cómo cuidarse, porque trato de prevenir que tenga en algún momento enfermedades de transmisión sexual, eso sea incentivar o sea algo malo. Tenemos que abrir la mente, cuanto más información tengan los pequeños de qué se puede, de qué no se puede, hasta dónde puede llegar otra persona conmigo, decirme qué partes me puede tocar, a qué me expongo con una relación sexual sin protección. ¿Entendés? O sea, se trata de eso, de educación y de que abramos un poco la mente. Y hablo de hombres y mujeres, Tal cual. ¿verdad? Totalmente. Entonces, yo, Eva, quiero interpelarte, si me permitís. Yo sé que sos una persona muy abierta, muy entendida y que además es sincera con su pensamiento, porque hay mucha gente que en realidad piensa una cosa, pero no quiere exteriorizar. Yo te pregunto, ¿la sociedad sigue discriminando a las mujeres? Totalmente. ¿Sí o no? Sí. Ok. La sociedad sigue haciendo de menos a una mujer. Sí. Sí, La así- sociedad sigue siendo violenta con una mujer. Así mismo, sí. Hay sí, impunidad para la violencia. Sí, yo creería que sí, y por eso te decía, Carlos, Diego, no solamente llegar al punto de lo físico, de un zarandeo, en expresiones, en bromas, en el día a día, en decisiones que se toman en el trabajo, en la casa, con los amigos, en la calle. Una siente ese menosprecio, esa discriminación, porque vos sos menos, pues. Porque Claro. vos sos mujer, porque sos débil, porque sos menos inteligente, porque tenés menos capacidades, porque vos no sabés manejar, porque, ¿me entendés? O sea, y eso yo lo tomo como una violencia diaria a la que nosotras estamos expuestas. Y ni me quiero imaginar las mujeres que sufren una violencia física. O sea, imagínense ustedes el terror, el temor de vivir con alguien que te lastima. Sí. Porque yo no lo Entre niego, cuatro Carlos. o paredes sea, donde nadie ve. un hombre es más fuerte que una mujer por la contextura física, ya no sé, porque es así. Yo no puedo decir, capaz yo tengo más fuerza que Diego. Muy poco se va a dar ese caso. ¿Por qué? Porque es una cuestión de contextura física, no se trata de hombre o mujer. La fuerza del hombre es superior a la mujer. ¿Entendés? Y no por eso nosotras tenemos que estar sometidas a eso. No porque vos me podés golpear, yo tengo que no decir lo que pienso, que no vestirme como quiero, que no trabajar donde quiero. Y es el día a día y muchas mujeres se encargan de hacer eso en sus chicos. No, vos no hagas porque sos varoncito. No, eso es algo que tiene que hacer la mujer. Y es un basta ya, ¿verdad? No se trata de las locas feminazis ni nada. Yo estoy muy a favor de que somos iguales, de que Diego pueda hacer lo mismo que yo y yo puedo hacer lo mismo que Diego, ¿verdad? Capaz yo no puedo levantar un sillón, pero le puedo ayudar a Diego a hacerlo, ¿me entendés? Claro. O sea, no quiero ir a ningún extremo, pero es hora de que abramos los ojos y que todos ayudemos a que la violencia contra la mujer se acabe en Ahora, nuestro país. Carlos y Eva, como para ir cerrando esto, quisiera que esto vaya más allá del estudio en cuanto a la violencia. Sí. Acá tenemos que mirar, Carlos, el acceso a la salud. Acá tenemos que mirar acceso a la universidad para mejores capacitaciones a las mujeres. Acá tenemos que ver acceso en lo laboral. Tenemos que ver la estructura de salarios. Acá tenemos que ver oportunidades de entretenimiento que tengan también las mujeres en la misma proporción que los hombres. Si bien hoy recordamos este hecho de la lucha contra la violencia,
Yo quisiera realmente ir más allá de todos los beneficios que tienen hombres y que a veces vemos que no alcanzan mujeres, que también alcancen a ese género. O sea, quisiera ir más para allá, Carlos. Totalmente, Diego, pero a ver, por eso le hice este pequeño cuestionario a Eva, agradeciéndole la amabilidad y también agradeciéndole que sea sincera, ¿verdad? Porque no todas las personas tienen esa capacidad de ser sinceras y de decir lo que realmente piensan, porque no se bancan el costo político. Ese pues es el tema, no te bancas el costo político de tener una opinión, entonces no opinás nomás nada. Palabras más, palabras menos, sos un cagón, sos una cagona. Pero bueno, cada uno decide, yo no soy nadie para obligar. Volviendo a lo que les estaba diciendo, Eva comentó y respondió estas preguntitas que le hice para poder diseñar lo siguiente, Diego. Existe un ambiente inseguro todavía, ¿ok? Y lo que estábamos viendo también es que a pesar de que la ley establece penas más severas, esto no desalienta la conducta. Entonces yo te hago una pregunta, Diego, ya así como catedrático, como académico. ¿Qué pasa entonces? Y no funcionan las instituciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué instituciones. tenemos que hacer? ¿Tenemos que ocuparnos o no de la cultura? Y ahí viene la siguiente pregunta. Si la cultura es el problema, ¿quiénes están trabajando para evitar que esa cultura cambie? Y es una cuestión cultural, Carlos. Debe instalarse una cuestión cultural que la contrarreste. Pero para eso también tenemos que apelar a nuestras instituciones para que trabajen coordinadamente. Te ponía un poco más temprano el ejemplo de qué sirve que un juez le diga al agresor no podés estar a 1000 metros de la casa de esa persona, pero nadie vigila para que se dé cumplimiento a ese mandato. Asimismo, la corrupción en nuestras instituciones es una realidad. Pero yo quiero ver también una cuestión que me parece positiva y significativa. Hablaba hace un tiempo con la viceministra de la Mujer, Liliana Sayas, y ella me decía, hace 5 años esto que tenemos, este desplazamiento institucional que tenemos, era impensable. Hubo una evolución muy interesante, desde la policía se toman más en serio las denuncias, pero nos falta demasiado todavía. Es verdad. Nos falta demasiado todavía y hay demasiada corrupción todavía dentro del Estado, como en todo, porque todos los días editorializamos sobre algo distinto y siempre llegamos a la conclusión de que el problema es que los encargados de controlar no controlan porque son corruptos. Entonces, la corrupción es tal que las instituciones no funcionan, pero por eso tendríamos que insistir en erradicar la corrupción, que es fundamental, por eso hay que saber elegir. Y por otro lado también que esas personas que se encarguen de desarrollar políticas públicas no tengan miedo, a pesar de que los de la iglesia le miren mal. Eso ocurrió esta semana. Le miraron mal a Teresa Martínez, le amenazaron con interpelarla en la Cámara de Diputados Y sigue, ¿eh? y retiraron el plan, Diego. Y sigue esa crítica del sector hacia la ministra. Tenemos que cerrar, Carlos, me gustó lo que dijiste y ni qué decir, en tu caso también que sos justamente una mujer. Y hoy queríamos editorializarlo, lo hicimos, que esas voces no queden apagadas en esta cuarentena, pejendú, como dice nuestro Zócalo, a trabajar juntos como sociedad, desde la educación y la fuerte toma de conciencia.